Abogado mayor envía la noticia de su muerte a sus 5 hijos para determinar su heredero. Un abogado rico no puede decidir cómo dividir su fortuna entre sus 5 hijos y decide enviarles un anuncio de su propia muerte. Wilson Ferrara se sentía decepcionado. Había tenido una carrera brillante como abogado defensor y tenía el dinero para demostrarlo, pero sus hijos, ¿quién se lo merecía más? ¿A quién le iba a dejar la mayor parte de su dinero? Tenía 4 hijos. 5, en realidad, si contaba a Gail. Ella no era de su sangre, era la hija de un viejo amigo que había fallecido, y Wilson y su segunda esposa habían adoptado cuando solo tenía 2 años. Wilson tenía 72 años y estaba empezando a pensar en la muerte, contando sus fracasos y sus arrepentimientos. Sus 3 esposas le habían dado a él 4 hijos, pero ninguno de ellos parecía preocuparse por él, solo por su dinero. Wilson tuvo una idea brillante. Sus hijos decidirían quién se quedaría con la porción más grande del pastel y quién se quedaría con las migajas. Llamó a uno de sus socios, un brillante abogado que le recordaba a Wilson cuando era joven. Jorge, dijo. Tengo una tarea para ti. Wilson le dio a Jorge los contactos de Frank, Javier, Natalia y Julia, y agregó a su hija adoptiva, Gail. Quiero que te comuniques con mis hijos, dijo. Y que anuncies mi muerte. La boca de Jorge se abrió. ¿Tu muerte?, expresó. Señor, ¿no está pensando en hacer alguna tontería? Ciertamente no, dijo Wilson con impaciencia. Quiero saber cuáles de mis hijos me aman y cuáles aman el dinero que sigo enviándoles. Jorge levantó el teléfono y llamó al hijo mayor de Guayace, Fran. ¿Señor Ferrara?, preguntó. Lamento tener que decirle que su padre, el señor Wilson, ha fallecido. Según sus deseos, el cuerpo estará en su casa esta noche hasta el funeral del miércoles. Ordenó que nadie más que sus hijos estuvieran en la vigilia hasta el funeral. Wilson vio a Jorge sentir y apretar los labios. Ya veo, dijo. ¿La lectura del testamento? Lo estoy fijando para el próximo lunes. Sí. Te veré entonces. Se volvió hacia Wilson. Tu hijo está ocupado, dijo. Estará allí para la lectura del testamento. Wilson estaba dolido, pero había estado esperando algo así. Se sentó pacientemente mientras Jorge llamaba a Javier, Natalia y Julia. Cuando el abogado contactó a todos sus hijos, dijo, Señor Ferrara, todos acordaron reunirse para la lectura del testamento. Todos afirman que no pueden estar aquí para la vigilia. Lo siento mucho. Está bien, Jorge, dijo Wilson con tristeza. Supongo que será mejor que también llames a Gail. Jorge llamó a Gail y le contó básicamente la misma historia, pero después de unos segundos colgó. ¿Qué dijo ella?, preguntó Guayace. Jorge negó con la cabeza. No dijo nada, explicó. Ella solo me colgó. Bueno, Jorge, dijo Wilson con amargura. Eso solo demuestra cuánto me aman. Wilson se fue a casa esa noche, sintiéndose muy solo y desesperadamente triste. Seguía recordando a sus hijos mientras crecían. Enseñar a Frank a nadar, acunar a Natalia, ayudar a Javier con su tarea, Julia llorando por una rodilla raspada. ¿A dónde se habían ido esos adorables niños? ¿En qué se habían convertido? Ni siquiera se molestó en encender las luces. Entró en la sala de estar y se hundió en su sillón favorito. Wilson se despertó horas después con el sonido de alguien abriendo la puerta principal. Alguien entró en la sala de estar y encendió las luces. Era Gail. Ella lo miró con la cara blanca. Wilson pudo ver que sus ojos estaban hinchados y enrojecidos por el llanto. «Papá», susurró Gail. «Oh, papá. Alguien me llamó, pensé que estabas muerto». Gail comenzó a sollozar desesperadamente y Wilson la abrazó. «Está bien, Gail», dijo con ternura. «Estoy bien». Wilson se dio cuenta de que su estrategia había sido cruel. «¿Cómo llegaste aquí tan rápido, querida?», preguntó una vez que Gail se había calmado.
Tomé un avión de inmediato, luego conduje. No podía soportar la idea de que estuvieras aquí solo, dijo Gail. ¿Están Javier y Natalia, Julia y Frank en camino? Wilson sonrió sombríamente. No, me temo que no, dijo. Pero vendrán el lunes para la lectura del testamento. Efectivamente, el lunes por la mañana, los 4 hijos de Guayace entraron en tropel en la oficina de Jorge, luciendo adecuadamente tristes. Allí encontraron a su hermana adoptiva, Gail. ¿Estás aquí ya?, preguntó Natalia. ¿No puedes esperar por el dinero? No eres de la familia, no obtendrás ni un centavo. En realidad, interrumpió Jorge. Me temo que se equivoca, señorita Ferrara. Les pidió a los 4 que se sentaran y comenzó a leer el testamento de Wilson. Le dejo mi herencia, en su totalidad, a mi hija Gail, quien me ha mostrado tanto amor y afecto. A mis hijos Frank, Javier, Natalia y Julia, les dejo la suma de $10,000 a cada uno. Javier estaba de pie, gritando, voy a impugnar este testamento. El viejo estaba senil, gritó Natalia. Siempre lo supe, y puedo probarlo. Frank frunció los labios. Esto es ridículo. Vamos a obtener nuestro dinero. Pero yo amaba a mi papá, expresó Julia. ¿Estás segura?, preguntó una voz familiar. Los 4 se dieron la vuelta y se encontraron cara a cara con su padre supuestamente fallecido. No impugnarán mi voluntad, ninguno de ustedes. Me han demostrado cuánto se preocupan por mí, y eso es lo que necesitaba saber. Hice que Jorge anunciara mi muerte, y la única que lloró por mí fue Gail. Ella se merece el dinero, y lo obtendrá cuando yo muera. En cuanto a ustedes 4, no se molesten en llamar a mi puerta para recibir más limosnas. No obtendrán ni un centavo. Los 4 hijos de Wilson estaban furiosos y avergonzados. Ahora sabían que habían fallado la prueba de su padre. Quien realmente lo amaba, quien sentía gratitud, era la mujer a la que había adoptado siendo una niña, no sus hijos biológicos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La codicia siempre conducirá a una caída. A los hijos biológicos de Wilson solo les importaba el dinero, no su padre, por lo que reprobaron la prueba y perdieron su herencia. Las familias se construyen sobre el amor y las experiencias compartidas, no sobre la biología. La única persona que realmente amaba y sufría por Wilson era su hija adoptiva, Gail. Madre mayor que se quedó sin hogar por sus 3 hijos, hasta que abogado le da una increíble noticia. Rosa, que alguna vez vivió una vida de alegría y lujo en la mansión de su familia, ahora vivía en la calle, por la codicia de 3 de sus hijos. Pero pronto recibiría una inesperada visita que acabaría con su miseria. Para todos los que pasaban por la mansión Raimundo, la exquisita casa de 6 habitaciones era nada menos que un sueño. En el exterior, la gente posaba frente a sus majestuosas puertas desgastadas y se tomaban fotos para compartir en las redes sociales, pero por dentro había una historia desgarradora de amor, pérdida y codicia. Amor, porque era la mansión que un hombre había construido para el amor de su vida casi 4 décadas atrás. Allí habían criado juntos una familia con 3 niños y una niña. Pérdida, porque fue entre esos muros donde la historia de amor de cuento de hadas llegó a un abrupto final. El hombre sucumbió a una terrible enfermedad, y dio su último aliento en los brazos de la mujer que amaba. Y la codicia, porque 3 de sus hijos, que alguna vez fueron el centro del universo de sus padres, habían echado a su anciana madre porque se había negado a vender la casa. Rosa era esa viuda de 73 años que lo había perdido todo, el único hombre al que amaba, el único hogar que conocía y el amor de 3 de sus 3 hijos, Dennis, David y Daniel. Mientras los 3 jóvenes se felicitaban por haber logrado vender esa vieja reliquia de casa y comprar 3 espectaculares casas modernas con su parte del dinero, su madre vagaba por las calles, en estado de abandono total. Su hermana Delia tampoco había obtenido su parte. Ella estaba en algún rincón del planeta, tratando de encontrar una cura para una nueva enfermedad de la que nadie había oído hablar. ¿Cómo se va a enterar? Seguramente, Delia donaría su parte a alguna organización benéfica.
dijo Dennis en una conferencia telefónica con sus hermanos. Sí. Y mamá también estará bien. No es como si fuera a mendigar en las calles, es una mujer muy inteligente, agregó David, mientras se reía entre dientes. Había que hacerlo, hermanos. Mamá nos iba a hacer esperar una eternidad para conseguir nuestra parte, concluyó Daniel, el mayor. Mientras tanto, Rosa estaba en una parte pobre de la ciudad. Era solo otra cara triste y desesperada en la fila de personas sin hogar afuera de un parque infame. Había salido de su casa sin casi nada, a excepción del auto más antiguo de Raimundo. A menudo dormía en el asiento trasero, casi en posición fetal para caber en el estrecho espacio. ¡Ay, Raimundo!, suspiró Rosa, mirando hacia el cielo a través de la ventanilla del auto. Me alivia que no estés aquí para ver esto, te rompería el corazón. Espérame. Me uniré a ti pronto, cariño. En medio de toda la pena y el dolor insoportables, había una pequeña parte de ella que sentía alivio al darse por vencida. Después de todo, Rosa no había tenido un momento de respiro desde la muerte de Raimundo. Se había quedado sola con 4 adolescentes y una costosa casa que mantener. Tuvo que administrar cuidadosamente la herencia, comenzar a trabajar muy duro y hacer que sus hijos se prepararan para el futuro. Y había valido la pena. Los 4 resultaron ser exitosos en sus propios campos. Pero sus logros profesionales ya no impresionaban a Rosa porque ahora había visto la dura verdad. Habían fracasado en ser buenos seres humanos. Habían traicionado a la mujer que los crió y la habían dejado con una cantidad irrisoria en las manos. Ni siquiera le había alcanzado para comprar un remolque viejo. Los días se convirtieron en semanas y pronto había pasado un mes en la nueva vida de Rosa en las calles. Afortunadamente, su amabilidad y su bondad le habían permitido conocer buenas personas que le hacían sus días menos difíciles. Aún así, había 2 personas en las que seguía pensando, su esposo y su hija Delia. Ella se había ido de casa muy joven, para labrarse un futuro. Varios años después, se había convertido en una investigadora médica muy respetada. Estoy tan orgullosa de nuestra niña, Raimundo. Me preocupo por ella. Cuídala por mí, ¿quieres? Encuentra una manera de decirle que estoy bien y que la amo, dijo Rosa a su esposo en su corazón, antes de estallar en lágrimas. Poco podía imaginar la anciana que, solo una semana después, estaría cara a cara con su hija, abrazándola como si nunca se hubieran separado. Al principio, no reconoció a la elegante y bien vestida mujer que salía de un lujoso auto negro que se había detenido en el estacionamiento abandonado. Pero cuando los ojos de la mujer se posaron en Rosa, la alegría infantil en ese hermoso rostro joven fue inconfundible. Delia, querida, ¿estoy soñando? Rosa estaba mareada por la emoción cuando su hija la abrazó con fuerza. Mamá, estoy aquí ahora. Todo va a estar bien, sollozó Delia por su madre, quien era una frágil sombra de lo que solía ser. Un amable vecino la había llamado recientemente en medio de la noche y le contó lo que sus hermanos le habían hecho a su madre. También dijo que te había visto durmiendo en el asiento trasero del viejo auto rojo de papá. Mi corazón se hundió y salté al siguiente avión para encontrarte y rescatarte, lloró Delia, abrazando a su madre. Esa tarde, ambas se sentaron en una habitación de hotel y hablaron durante horas. Después de recordar los buenos viejos tiempos, Delia se aclaró la garganta. Era hora de revelarle la gran noticia a mamá. Mamá, lo que Dennis, David y Daniel te han hecho es imperdonable, y como su hermana mayor, decidí ponerlos en su lugar. Delia sonaba decidida y confiada. Delia insistió en llevar a Rosa a un lugar especial. Una hora de viaje después, madre e hija estaban de pie frente a la vieja mansión, admirando su belleza. Lástima que se haya vendido, cariño, dijo Rosa, secándose las lágrimas. Yo la compré, mamá, dijo Delia con calma. Rosa no podía creer lo que escuchaba. Su amable hija le explicó cómo había gastado todos sus ahorros en volver a comprar la casa sin revelar a sus hermanos quién era. Nos estafaron, y ahora sabrán lo que se siente, dijo Delia y sacó una pequeña caja de regalo para su madre. Cuando Rosa abrió la caja, no esperaba ver las llaves de la vieja casa.
Incluso tiene el mismo viejo llavero, mira. Una semana de papeleo después, Rosa finalmente recibió una llamada del abogado de su hija. Eres la única propietaria de esta mansión y ya nadie puede obligarte a salir de ella o venderla. Vivirás aquí para siempre. Rosa se quedó quieta, sosteniendo el teléfono en su oído mucho después de que la llamada terminara. Tuvo una sensación abrumadora de alivio y finalmente se echó a llorar. En cuanto a Delia, había una última cosa que quería hacer. Demandó a sus hermanos por haberlas estafado a ella y a su madre y ganó, por lo se vieron obligados a vender sus nuevas casas para pagarles. Desde entonces, Delia y su madre disfrutan juntas de los pequeños placeres de la vida. Rosa tuvo la suerte de que su hija resultara un ser humano amable, que la acompañará y apoyará en sus últimos años. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La codicia puede hacernos perder lo más valioso de nuestra vida. Dennis, David y Daniel estaban enfocados en obtener de inmediato el patrimonio familiar. En el proceso, perdieron a su madre, la mujer que les había dado todo. Los padres ancianos se merecen todo el amor y consideración de sus hijos. Los hijos de Rosa la dejaron en la calle, solo por su deseo de vender su mansión. Por suerte, su hija sí tenía buen corazón y la pudo rescatar.